Buenos días a todos. En primer lugar, me quiero tomar un minuto de mi tiempo para agradecer a la FAEP por posibilitar un nuevo encuentro federal. También al Ateneo Bonaerense de Estudios Procesales por la cordial bienvenida, por el maravilloso lugar y la organización que estamos disfrutando. Y en último lugar, al Centro de Procesalistas de Córdoba por confiar en mí una vez más para esta representación. Bueno, se preguntarán qué es esto del juego del estatua en el recurso de apelación. ¿Quién no se acuerda de nuestra infancia haber jugado al juego del estatua, o también conocido como 1, 2, 3 cigarrillo 43? Que me llama la atención de que de tan temprana edad estábamos haciendo apología de bici, cigarrillo y de todo. Pero bueno, lo que me interesa de este juego, y que quiero que recuerden esa regla básica, de que el que se mueve pierde. ¿Sí? Por otro lado, les invito a que nos imaginemos a nuestro protagonista. Un actor al que podemos llamar David, que se vio en la necesidad de iniciar un proceso declarativo para obtener el cobro de lo que le es debido. Resulta que David logró transitar con éxito la primera instancia del proceso con todo el tiempo que eso implica y obtuvo una resolución de condena a su favor. Ahora bien, resulta que su demandado, haciendo uso de su facultad de impugnar, apela esta sentencia. Entonces, por el efecto suspensivo propio del recurso de apelación, se paraliza la eficacia de esta sentencia de primera instancia y David no podrá ejecutarla hasta que la Cámara se despida nuevamente al respecto y este pronunciamiento quede firme. Así vemos que entonces, durante la tramitación de la segunda instancia, a David se le impone el juego de la estatua. ¿Sí? No se puede mover, nada puede variar y solo le queda esperar. Pero ¿qué sucede si David tiene razones fundadas para no jugar? ¿Puede pedirle al juez de primera instancia que la ejecute, aunque más no sea provisionalmente? En tal caso, si el juez avanza y de arriba esté el demandado, Miguel Ángel, me olvidé de comentarles. ¿Qué pasa si el juez avanza y de arriba la estatua? ¿Estaría cometiendo un atentado? Literalmente es probable que sí. Pero no en el sentido jurídico, ya que el viejo recurso de atentado previsto por la legislación española para resguardar el efecto suspensivo propio de la apelación ha caído en desuso. Entonces nos preguntamos qué posibles soluciones le podríamos dar a David, que no tiene ganas de jugar, no puede jugar. Entonces vemos que en el estado actual de la ciencia procesal se han instalado diferentes mecanismos que permiten obtener una respuesta jurisdiccional expedita y así evitar que el tiempo propio del proceso afecte contra la efectividad de los derechos tutelados. Me estoy refiriendo concretamente a las medidas autosatisfactivas, la tutela anticipada, entre otros. Dentro de un estudio profundizado de esta tutela anticipada, la doctrina diferencia entre dos especies. Por un lado, la tutela de evidencia y por otro lado, la tutela de urgencia. Ambas permiten obtener un pronunciamiento de condena antes de la finalización total del trámite del juicio. Entonces, bajo estas premisas y sin desconocer la posible falibilidad del juzgador y la importancia de la doble instancia como garantía de revisión, considero que la ejecución provisional de la sentencia impugnada es un mecanismo eficaz, es un remedio útil para el padecimiento de la excesiva dilación temporal. Esto quiere decir que, aun cuando la sentencia en primera instancia no se encuentre firme en virtud del efecto suspensivo propio de la apelación, David le podrá solicitar al juez que la ejecute provisionalmente. Para que este despacho sea procedente, David deberá acreditar una situación de urgencia tal que la propia tramitación de la instancia recursiva ocasionaría un perjuicio irreparable a ese derecho reconocido por el juez de primera instancia. Esto es lo que se conoce como tutela de urgencia. Otro supuesto podría ser que David acredite una seria probabilidad objetiva de que esta sentencia impugnada sería confirmada por la Cámara. Y esto es lo que se conoce como tutela de evidencia, que se da en los casos, por ejemplo, que exista jurisprudencia vinculante que resuelva la materia debatida, o, por ejemplo, también que el recurrente haya observado una manifiesta conducta dilatoria, maliciosa a lo largo de todo el proceso. En cualquiera de ambos supuestos, claro está que David también deberá ofrecer una garantía suficiente para responder por los eventuales perjuicios que ocasionaría una revocación de este fallo. Este instituto de ejecución provisional de la sentencia tiene recepción normativa expresa en los ordenamientos de Francia, Italia,
España y Alemania, y también está previsto en el Código Modelo para Iberoamérica. Sin embargo, en América Latina los únicos países que la han consagrado son Uruguay, Brasil y Perú. Entonces, en nuestro sistema jurídico, ante la falta de una autorización legal expresa, nos preguntamos cuáles son las posibles vías de implementación. Y la doctrina que se ha ocupado del tema, por un lado, está el sector que defiende la naturaleza cautelar de este instituto y propone encuadrarlo como una medida cautelar genérica, o sea que todos los ordenamientos procesales prevén la posibilidad de solicitar una medida que no esté regulada expresamente y que igualmente sea apta para evitar un perjuicio irreparable o inminente y así asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. Otro sector de la doctrina que propugna la naturaleza ejecutiva de este instituto plantea la posibilidad de pedir la declaración de inconstitucionalidad de la norma que establece como regla el efecto suspensivo, para lo cual lógicamente habrá que acreditar los derechos con jerarquía constitucional que se encuentran violentados por este efecto suspensivo. Por otro lado, finalmente también tenemos una última vía, otra posibilidad, que sería la de solicitarle a la Cámara el cambio de efecto con el que fue conseguido el recurso. Si bien esta posibilidad está prevista para el caso del error del juez con respecto a la norma que expresamente prevé determinado efecto para ese caso, mediante una interpretación amplia podría alegarse una situación que me amerite una tutela de urgencia o de evidencia y así solicitar el cambio de efecto para que luego quede habilitada una ejecución provisional. Cualquiera de las vías a implementar, las ventajas que se manifiestan como de este instituto sería un fortalecimiento de la primera instancia, ya que la efectividad inmediata de estas decisiones pretenden obtener resoluciones de mejor calidad. Por otro lado, también lo que se pretende es reducir la cantidad de recursos infundados, es decir, desalentar esta apelación mecánica y sin fundamento con la sola finalidad de dilatar la resolución final del proceso. Creo que, en definitiva, hoy presentamos a la ejecución provisional de la sentencia que tanto se viene hablando últimamente, lo tuvimos al doctor de la Salle en el Congreso de Derecho Procesal en Córdoba el año pasado, que también se refirió al tema. Hoy la presentamos como un mecanismo más que permite alcanzar la tan ansiada tutela judicial efectiva y por eso hoy nos encontramos acá hoy hablando del tema. Creo que con su correcta implementación se permitirá que la sentencia dictada por el juez de primera instancia no sea una simple estatua, y sino que al menos sea una estatua viviente. Muchas gracias.